Saludos tengan todos ustedes, espero que estén bien. Hoy vamos a estudiar cómo planificar una clase, guía completa para educadores y estudiantes. Obviamente estudiantes del área educativa. Una de las actividades fundamentales que debe seguir todo profesor, maestro, docente es la planificación. Si nos ponemos a analizar la planificación, es una de las fases que conforman lo que son un proceso administrativo. La planificación, la organización, la dirección y el control, para que esas actividades se puedan realizar de manera adecuada en el tiempo establecido, bien sea a corto, a mediano o a largo plazo. Esa es una de las teorías que están dentro de la administración, de las ciencias administrativas. Obviamente, nosotros los docentes estamos ajustados también a esos parámetros, porque todo profesor, toda maestra, todo docente debe llevar una organización de todas sus actividades dentro del aula. Y desde el punto de vista educativo, la organización, la planificación, la dirección y el control es fundamental para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de manera organizada. Y una de las cosas que caracteriza a un profesor o a una profesora es la planificación, ¿ok? Y bueno, vamos a estudiar cómo planificar una clase, ¿ok? Síganme y en la siguiente diapositiva ustedes pueden ver, pueden leer conjuntamente conmigo qué es un plan de clase. ¿Qué es un plan de clase? En términos simples, un plan de clases o un plan de clase es un documento que detalla cómo se llevará a cabo una lección o una serie de lecciones. Es la estructura que ayudará al docente a organizar el contenido, las actividades y las evaluaciones. Pero no se trata solo de dar un cronograma. Un buen plan de clase incluye objetivos claros que los estudiantes deben alcanzar y estrategias para facilitar su aprendizaje. Desde el punto de vista teórico, ustedes pueden observar que, que un plan de clase es una organización, ¿ok? Es un documento que tenemos nosotros en nuestras manos, los profesores, ¿verdad? Que lo vemos, lo revisamos de manera tal que nuestras actividades dentro del aula de clase se hagan dentro de estos parámetros, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros debemos, en cierta medida, dentro de nuestra cotidianidad, dentro del aula, a medida que vamos nosotros ejerciendo nuestro trabajo en los distintos grados y años de la educación, bien sea básica, media, general, nosotros tenemos que estar planificados, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a nosotros a enseñar? ¿Cuáles son los contenidos, los objetivos? Todo eso debe reposar en un plan de clase. Muchos profesores trabajan en distintos países del mundo, otros usan sus computadoras portátiles, llamadas laptop en inglés, o bien pueden utilizar de manera práctica en esta era de que estamos muy rápidos, ¿verdad? Por la que necesitamos celeridad, usamos el cuaderno, ¿ok? Una planificación en el cuaderno, con eso es suficiente, ¿ok? Los profesores, como les digo, nos caracterizamos por tener ese principio en nosotros, ¿ok? Lo que es la planificación. Y ya lo vimos acá, a nivel de concepto, de definición. Como decimos, un plan de clase es un documento que detalla cómo se llevará a cabo una serie de lecciones. Es esa estructura, ese orden. Y lo vamos a ver a fondo, ¿ok? Durante esta clase virtual. Elementos claves de un plan de clase. Para construir un plan de clase efectivo hay varios elementos que no deberían faltar. Vamos a desglosarlos. Yo se los dije. Ok, este es un plan de clase. Yo se los dije. Acá está. Tengo en mis hojas. Vamos a desglosarlo. Cómo está estructurado. Ok, cómo está ese plan de clase elaborado. Ok, eso lleva una estructura, un orden. Y bueno, el objetivo de aprendizaje, estos son los hitos que deseas que tus estudiantes alcancen
Al final de la clase deben ser específicos, medibles y alcanzables. Piensa en ellos como las estrellas que guían tu viaje educativo. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos hablando de las ciencias naturales, podemos hablar acerca de el ecosistema. ¿Ok? El objetivo principal es hacer que los estudiantes puedan comprender los términos relacionados al ecosistema, ¿ok? Y su importancia en el medio ambiente. Eso es por citar uno que otro ejemplo. En el idioma inglés, enseñanza de los saludos y despedidas en el idioma inglés, ¿ok? Es muy importante. Entonces nosotros vamos a colocar allí en nuestro plan de clase, ¿ok? Contenido. Aquí es donde se especifica qué se va a enseñar. Puedes incluir temas, subtemas y referenciar libros de textos o recursos digitales. Es esencial que este contenido esté alineado con tus objetivos de aprendizaje. ¿Ok? Es muy importante que esté alineado con tus objetivos de aprendizaje el contenido que estás enseñando. ¿Me explico? Continuamos. Estrategia de enseñanza. Esta sección describe cómo vas a impartir la lección. Harás una exposición, incluirás trabajos en grupos, quizás actividades en línea. Este es el momento de ser creativo. Profesores, debemos ser creativos, debemos estructurar, organizar, ¿ok? Esas actividades para que los chicos se sientan motivados. Uno de los elementos que en la actividad docente, en el aula, nos caracteriza a los profesores es esa creatividad. ¿Okay? Esas maneras, esas formas de poder hacer llegar esa enseñanza a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. Tenemos las actividades y tareas pensadas para reforzar el aprendizaje. Estas actividades pueden variar desde ejercicios prácticos hasta proyectos grupales. Buscar la participación activa es vital, eso es fundamental, es importante, ¿ok? Muy, muy importante. Tenemos la evaluación. La evaluación mide cómo de bien los estudiantes han comprendido el contenido, ¿verdad? Pueden variar desde ejercicios prácticos hasta proyectos grupales. ¿Ok? Es muy importante. Tenemos la evaluación. Disculpen que me confundí. Evaluación. La evaluación mide cómo de bien los estudiantes han comprendido el contenido. Este puede ser a través de exámenes, presentaciones o proyectos. Asegúrate de que tus métodos de evaluación sean justos y estén alineados con tus objetivos. Tiempo estimado indica cuánto tiempo planeas dedicar a cada sección de la lección. Esto te ayuda a administrar tu clase de manera efectiva. ¿Ok? No debemos obviar esos temas, como los expliqué, que son los elementos del plan de clase. Son muy importantes, ¿ok? Ok, entonces sigamos. Elementos claves de un plan de clase. Materiales y recursos. No te olvides de incluir los materiales que necesitarás, libros, recursos digitales, hojas de trabajo, etcétera. Tener todo a la mano facilitará mucho la ejecución del plan, ¿ok? Eso es muy importante. Sí, entonces, ¿por qué es importante los materiales y recursos? ¿Por qué? Porque ellos nos ayudan a nosotros a impartir nuestras clases. Les voy a mostrar unas tarjetas de memoria que yo utilicé dentro de mi planificación educativa. Es muy importante utilizar tarjetas de memoria. ¿Ok? O que es como se conoce anteriormente las flashcards, que son juegos de memoria, tarjetas de memoria, ¿verdad? Esto yo las usé cuando estaba enseñando los adjetivos en el idioma inglés
y los chicos describían qué es lo que ven ellos allí y ellos pueden asociar, pueden construir párrafos. Ese es en la asignatura del idioma inglés. Es importante, todas estas cosas que uno hace, el profesor, la profesora, nosotros debemos anexarlos en nuestro respectivo plan de clase, ¿ok? Eso entraría allí en recursos. ¿Ok? Esos recursos es lo que el docente, el profesor, va a usar para impartir su clase. Por eso es que los elementos claves de un plan de clase son esos. Lo que yo le expliqué, todos esos recursos, pizarra acrílica, marcadores, tarjetas de memoria, juegos, todas esas cosas que usamos nosotros para atraer ese aprendizaje a nuestros alumnos, ¿ok? Para motivarlos. Esos recursos que ayudan al profesor también a desarrollar su clase. Seguimos. Muchos se preguntarán, ¿por qué será importante el plan de clase? ¿Para qué se usa? ¿Por qué? Ok, ¿por qué es tan crucial armar un plan de clase detallado? Bueno, la respuesta es bastante sencilla: estructura y claridad. Además, una de las cosas fundamentales previene el caos. Un plan bien estructurado evita que la clase se convierta en un caos. Sin un guía, los educadores corren el riesgo de desviarse del tema o perder tiempo valioso, como lo pueden oír allí y aparece escrito en la diapositiva. Previene el caos. Un plan bien estructurado evita que la clase se convierta en un caos. Sin un guía, los educadores corren el riesgo de desviarse del tema o de perder tiempo valioso. Por eso es que es muy, pero muy importante el plan de clase. Siguiente, facilita la adaptación. Contar con un plan te permite adaptarse fácilmente. Si algo no funciona, si notas que los estudiantes no entienden un concepto, puedes ajustar tu enfoque sobre la marcha. ¿Me entienden? Por eso es que es importante ese plan de clase, ese documento que ustedes lo tengan allí, o bien sea en el cuaderno o impreso por computadora, pero lo más importante es que ustedes educadores, profesores, tengan allí a la mano su respectivo plan de clase. Potencia la confianza del docente. Un plan sólido te brinda confianza como educador. Sabes exactamente dónde estás y hacia dónde vas, lo que se traduce en seguridad frente a los estudiantes. Una de las cosas que yo he aprendido durante mi carrera universitaria ha sido que los estudiantes se dan cuenta cuando el profesor es un profesor que domina su materia, su cátedra. Por eso es importante nosotros los profesores enfocados, que lleguemos a nuestros estudiantes con un conocimiento, que lo dominemos bien, ¿ok? Que esos chicos se sientan que están siendo entrenados por una persona muy capacitada. Por eso es que es muy importante esto. Y se enseña en la universidad, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Porque esto es una de las actividades diarias del docente en el aula de clases. Por eso es que se enseña la planificación a los estudiantes del área de educación. Seguimos. ¿Cómo elaboramos un plan de clase? Allí surgen una gran cantidad de inquietudes. Vimos la parte teórica, ¿ok? En las diapositivas pasadas. Nosotros en nuestra computadora, bien sea en el cuaderno, porque también puede ser así en el cuaderno, porque si hay profesores que no tienen computadora laptop, quizás la tienen en su casa o en su oficina, entonces ellos necesitan rápidamente hacer su plan de clase. Pueden hacerlo desde su cuaderno, que eso no tiene impedimento, porque mientras tengas un lapicero y algo donde escribir, comienzas a planificar y a pensar en tus conocimientos especializados y a
registrarlos allí en ese cuaderno. Y partiendo, cada país obviamente tiene su encabezado, su estructura establecida acorde a sus estructuras dentro del parámetro del país. ¿Ok? En nuestro país, bueno, hay también unas normativas que nosotros debemos ajustarnos a ellas, pero siempre van alineados a la parte docente, al componente pedagógico. Y ese plan de clase, como les expliqué, ustedes vieron en las láminas, en las diapositivas anteriores, tienen una finalidad, una importancia, cumplen con ciertas características, unos elementos claves que no podemos salirnos de ellos porque es parte de nuestra formación como docente, como maestro. Y bueno, por eso es que es tan importante que nosotros cumplamos ese orden, esa estructura. Como podemos ver acá, un plan de clase, estando desde nuestra computadora, como se los dije anteriormente, podemos usar muy bien la computadora o un cuaderno que usamos para nuestra planificación como docente. Encontramos dentro del encabezado de ese plan de clase, vamos a escribir allí, obviamente, el encabezado que es el nombre del país, ¿ok? El ministerio en el cual se encuentra la rama de la educación, bien sea educación media general, educación primaria, ¿ok? Colocamos también, escribimos el nombre del plantel, de la institución educativa, el estado en donde está ubicada esa institución, ese colegio o centro de entrenamiento educativo, ¿ok? Ajá. Luego vemos allí, como ustedes pueden observar, vemos allí, nos dice el título, después que nosotros escrito, obviamente, después que nosotros hemos escrito, obviamente, el encabezado, como se lo expliqué, nombre del país, el ministerio del área educativa, colocamos el nombre de la institución educativa y abajo, después de que coloquemos el nombre del país, el ministerio educativo, colocamos el nombre del plantel, al cual nosotros estamos cumpliendo nuestras funciones como docentes y el Estado. ¿Ok? Viene plan de clase, área de formación, lengua extranjera, inglés. Docente, nombre de ustedes. Momento puede ser primer momento, segundo momento, tercer momento. Eso hace referencia al periodo académico del estudiante. Puede ser primer laxo, segundo laxo, tercer laxo. ¿Ok? O primer momento, segundo momento, tercer momento. Todo depende de las normativas de cada nación, de cada país. Tenemos las secciones A, B, C, D, E, número de secciones en la cual nosotros estamos haciendo nuestras labores como maestros de inglés. Año, tercer año de educación básica, como lo vieron allí, se lo expliqué anteriormente. Propósito, competencia. ¿Qué nos indica propósito, competencia? Expresar hechos y acciones en futuro. Contenido will, want, verb to be, plus ing, adverbios, yes, no question, WH questions. Ok, aquí tenemos ya la primera parte de ese plan de clase. Ok, ya empezamos a ver la estructura, la columna vertebral del documento llamado plan de clase. Ok, que yo, bueno, en mi efecto como profesor lo tengo acá también en formato ya impreso en computadora. También lo podemos escribir en el cuaderno, ¿ok? Tenemos ya o surge la parte donde aparece actividades, recursos, tiempo, inicio. Saludar a los estudiantes y pasar la asistencia. Nosotros decimos buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? O sea, ese saludo cordial del profesor hacia los alumnos. El profesor luego pasa la asistencia
con la nómina listado de los alumnos y los alumnos dicen presente en inglés, ok, o ausente en inglés. Y el profesor, bueno, deja ese reporte de la asistencia. Luego, al iniciar la clase, que ya el profesor se coloca, una cosa que se me faltó mencionarle, se llama inicio. Este comienzo es como un precalentamiento, estamos ya calentando. Inicio, saludar a los estudiantes y pasar la asistencia. Ya hablamos acerca de eso. Conversatorio ameno con los estudiantes acerca de qué entienden por futuro. El docente pregunta y los alumnos contestan. Esto es como la fase de calentamiento que yo les expliqué. Por eso es que se llama inicio. Otros dicen warm up. Warm up. Inicio, ¿ok? El inicio de la clase es participativa y protagónica. Finalmente el maestro da la retroalimentación del inicio de la clase, creando así un ambiente de motivación y estímulo para el aprendizaje. Recursos, atril con lámina con el contenido, tiempo 3 minutos. Todo esto que está aquí, que ustedes ven en la lámina, okay, que ustedes están visualizando, eso que ustedes ven acá, debe relacionarse con el tiempo, que son 3 minutos, ¿ok? Es muy importante. Son 3 minutos que debe durar toda esta clase. 3 minutos. ¿Me entienden? Es muy importante eso. No lo pueden olvidar. ¿Ok? Por eso es que es planificado. Seguimos ya en la siguiente diapositiva. Como ustedes pueden ver acá, ya tenemos el desarrollo de la clase. Ya es allí cuando nosotros comenzamos a explicar la clase. Continuando con ese esqueleto, con esa columna vertebral, con esa estructura, actividades, recursos, tiempo. Empezamos con el desarrollo. Se introduce el tema del futuro en inglés y se asocia con situaciones reales de la vida cotidiana. Aquí lo tenemos. ¿Ok? El profesor explicará las diferentes formas verbales para expresar acciones futuras. Aquí lo tenemos. Presentación del vocabulario relacionado con el tema. Aquí está. ¿Ok? Recursos. En este cuadro vamos a escribir lo que nosotros vamos a utilizar en la clase. En este caso, atril con láminas con el contenido. Eso lo tenemos allí, ¿verdad? Preparado en el aula de clase. Este desarrollo de esta clase va a durar 10 minutos. Debe durar 10 minutos. ¿Ok? Lo que nosotros tenemos acá, se introduce el tema del futuro en inglés y se asocia con situaciones reales de la vida cotidiana. Como ejemplo, el profesor explicará las diferentes formas verbales para expresar acciones futuras. Presentación del vocabulario relacionado con el tema. Todo eso debe durar 10 minutos. ¿Ok? Ya vemos ya ya se va viendo ya la estructura completa del plan de clase, como lo vemos acá. Ajá, lo vemos acá todo ya. Ya vemos ya nuestra estructura del plan de clase. ¿Ok? Vemos ya esa estructura, y actividades, recursos, tiempo, inicio. ¿Ok? Dura 3 minutos, ¿verdad? Utilizamos el atril con las láminas con el contenido. Pasamos al desarrollo. Utilizamos los mismos recursos, pero aquí son 10 minutos porque ya es la clase. ¿Ok? Seguimos. Ya tenemos completamente el plan de clase. Lo vemos ya. Ya dimos la clase. Dimos el inicio, dimos el desarrollo. Y nos enfocamos ahora en el cierre. ¿Qué vamos a colocar nosotros, profesores, en el cierre? Ya es esa parte ya de culminación de la clase. Este cierre tiene una duración de 2 minutos. Utilizamos hojas de tamaño carta con ejercicios de completación. Ya lo vamos a explicar por qué. Ok. Cierre. Conversatorio acerca de lo aprendido en clase. El profesor muestra ejercicios de completar oraciones con la forma correcta del verbo en futuro. Los alumnos responden y el profesor corrige.
nosotros, en este caso, bueno, yo o hablando en la pluralidad, en la singularidad, porque esta es una clase virtual para estudiantes del área de educación, nosotros vamos a utilizar una medición para ver qué fue lo que entendieron mis estudiantes, qué lograron aprender o qué aprendieron durante la clase de hoy. Por eso es que nosotros utilizamos un conversatorio acerca de lo aprendido en clase, ¿ok? Y utilizamos esos recursos, hojas tamaño carta con ejercicios de completación que nosotros lo vamos a ir entregando en el salón de clase a cada estudiante. ¿Me entienden? Entonces ellos van a llenar allí y luego van a compartir lo aprendido en clase. Y bueno, esto es todo. Esta fue una clase que se creó para el tercer año de educación básica. Tiene una duración de 15 minutos y ustedes como pueden ver allí ya la estructura del plan de clase. No podemos saltarnos obviamente de esta formalidad de este documento, puesto que nosotros los profesores somos en cierta medida nos revisan constantemente cómo va nuestro quehacer pedagógico, nuestras enseñanzas en el aula de clase y es fundamental siempre utilizarlo día a día y como les comenté anteriormente, previenen que nosotros podamos durarnos mucho en la clase, más de lo establecido. ¿Ok? Esto se aplica tanto en nuestra vida cotidiana y debemos hacerlo siempre, ¿ok? Como lo ven allí. Y bueno, eh, a modo de cierre de esta enseñanza virtual, un plan de clase se aplica desde el punto de vista general del campo de la educación, de la enseñanza, bien sea en cualquier nivel educativo que se encuentre el profesor, sea la escuela primaria, la escuela secundaria o cualquier nivel educativo. Es importante, si usted va a trabajar dentro de la enseñanza presencial o la enseñanza virtual, que utilicen estos recursos, que es la planificación, para que esa clase sea de manera fructífera y que el conocimiento pueda llegar al estudiante. Espero que hayan podido aprender y bueno, un placer haber compartido con ustedes.